Una gran derrota para la nueva ultraderecha mundial, un ejemplo de que la impunidad sin complejos de algunos líderes con algo de tiempo puede dejar de ser impunidad, y un mensaje para otros discípulos de Trump. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Bolsonaro condenado. El primer sucedáneo de Trump acaba en la cárcel. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Las Mejores Naranjas ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. Entre tantas noticias internacionales que últimamente nos señalan el auge de un nuevo fascismo, de una nueva ultraderecha, que nos hablan de la impunidad del autoritarismo en el poder en grandes países del mundo, hace una semana ocurrió algo que sin duda alivia esa sensación. E además es histórico. Fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos y 9 meses de reclusão. En un tiempo sorprendentemente corto, la justicia de Brasil ha condenado al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de enero de 2023. Un atentado a la democracia inspirado, es inevitable pensarlo, en el que todos vimos 2 años antes, en enero de 2021, en el Capitolio de Estados Unidos, por parte de los seguidores de Donald Trump. Pero para contar esta historia, aunque sea brevemente, a lo mejor hay que remontarse unos años, mucho antes de que empezaran los hechos que se han juzgado. Podemos irnos hasta 2010, que es cuando Lula da Silva deja de ser presidente porque ya había agotado sus 2 mandatos consecutivos. Su sucesora es Dilma Rousseff. 6 años más tarde empieza el movimiento. Una moción de censura expulsa a Dilma Rousseff de la presidencia y un juez va cerrando el cerco alrededor de Lula da Silva por un famoso macrocaso de corrupción. Lula denuncia lawfare. Ahora ya sabemos aquí lo que quiere decir el lawfare, y anuncia que quiere volver a ser candidato. Meses después, estamos ya en 2017, un juez condena a 12 años de cárcel a Lula da Silva, que en aquel momento seguía siendo primero en las encuestas. Luego le caería otra condena por otros 12 años más de cárcel. ¿Quién era el candidato alternativo a Lula, irrumpiendo desde la derecha, al que le queda la vía libre? Jair Bolsonaro ganó las elecciones. ¿Quién fue su ministro de Justicia? El juez que condenó a Lula da Silva. En 2021, el Tribunal Supremo de Brasil anula el juicio. Las condenas contra Lula da Silva quedaron en nada. 580 días después de entrar en prisión, Lula volvía a ser libre y anunció que se volvería a presentar a las elecciones de 2022 contra Bolsonaro. Lula, con 77 años, ganó aquellas elecciones y tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2023. Prometo manter, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes. Y aquí sí llegamos ya al meollo de lo que se acaba de juzgar. 6 días después de esa toma de posesión, en la mañana del domingo del 8 de enero de 2023, con la complicidad de la policía, cientos de personas vestidas de amarillo y verde marcharon hacia la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, donde están la sede de la presidencia del gobierno, del Congreso y del Tribunal Supremo. Partidarios de Bolsonaro habían llegado en autobuses pagados de todas partes del país y algunos llevaban varios días concentrados en los alrededores. Una vez en esa plaza, con palos, con botes de humo y con banderas de Brasil, asaltaron las sedes de la democracia en su país. Los manifestantes destrozaron todo lo que iban encontrando a su paso, desde obras de arte que decoraban las instituciones hasta el último mueble del último despacho, mientras gritaban consignas a favor de la intervención militar. Pero la reacción del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo fue instantánea. A las pocas horas, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de la situación con la detención de más de 1.000 personas. Decreto a intervención federal del Distrito Federal
O objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública. Pronto se supo que aquello formaba parte de una operación más grande. La investigación policial y judicial demostró que Jair Bolsonaro había acordado con altos jefes de las Fuerzas Armadas imponer el estado de emergencia militar y anular las elecciones. La falta de apoyo de algunas unidades del ejército hizo fracasar todo ese plan, que también incluía el asesinato de Lula da Silva y de su vicepresidente, según confesó uno de los militares detenidos. Bolsonaro tiene ahora 70 años. Es la primera vez en la historia de este país, con una larga tradición de golpes de Estado y dictaduras militares, que se juzga y se condena a un expresidente y militar por atentar contra la democracia. La sentencia hace además de espejo en el que no se quieren mirar otros líderes seducidos por el autoritarismo. Donald Trump es hoy el presidente del país más poderoso del mundo y ha amenazado a Brasil con represalias por esta sentencia contra el golpista Bolsonaro. Vamos a Brasil. Bernardo Gutiérrez, Río de Janeiro. Hola. Hola, ¿qué tal? Bernardo colabora con el diario.es desde Brasil. Bernardo, han pasado ya varios días desde esta sentencia histórica. No sé qué sensación tienes de lo que ahora mismo se respira en la calle. ¿Qué ambiente detectas? Bueno, la primera de todas, hay mucho alivio. O sea, se ha visto en las celebraciones callejeras, ha habido 3 días prácticamente de celebración, de respiro democrático, digamos, de bueno, hay justicia, el juicio ocurrió. Efectivamente, hay también una calma tensa, porque el lado bolsonarista está muy callado, no ha habido manifestaciones a favor, ha sido todo como una sorpresa, se esperaban incluso altercados, si no ha habido ni siquiera en Brasilia, y hasta donde se está pudiendo saber, están organizándose incluso en redes sociales de extrema derecha escondidos. No está ocurriendo ni siquiera en grupos de WhatsApp, porque eso está estudiado, hay investigadores con bots, y yo he hablado con ellos estos días. Entonces, bueno, hay calma tensa porque se espera que antes o después haya alguna reacción, ¿no? No solo de la clase política que apoya a Bolsonaro, sino de sus seguidores, que son bastantes. Entonces, bueno, mucho alivio, calma tensa y expectativas también a la posible reacción de Donald Trump, que se da por hecho y, bueno, también evidentemente preocupa. Bernardo, expliquemos qué significa para un país como Brasil, que tiene un pasado golpista, como tantos otros países, como el nuestro. ¿Qué significa esta condena? Bueno, significa, evidentemente, ahí está la condena a Bolsonaro por todas sus atrocidades, intento de golpe de Estado, básicamente, ataque a la democracia, pero está justamente este papel histórico que ha tenido este juicio, porque significa la primera vez que se juzga a militares, ¿no? Hubo también en Brasil una ley de amnistía que perdonó todos los crímenes a la dictadura, bueno, con el argumento de que iba a favorecer la convivencia democrática. Entonces, no solo ha sido Bolsonaro, que es un capitán en la reserva, sino generales, un almirante en este primer núcleo del golpe. Ahora hay un juicio que se prolonga y va a juzgar a muchos militares. Entonces, bueno, se entiende por un lado como el fin de la impunidad y la primera vez en la historia que se juzga a militares por su involucración en un golpe de Estado. Y esto es importante porque la propia vida de Jair Bolsonaro es la vida de una impunidad constante. Ha estado constantemente violando todo tipo de leyes democráticas, ha estado atacando las instituciones, delitos de odio. Recordemos que cuando hubo el impeachment a Dilma Rousseff, la presidenta, él argumentó su voto en el Congreso porque era diputado, elogiando al torturador, a Ustra, el torturador de Dilma Rousseff durante la dictadura. Solo con ese hecho se le podía haber impedido ser candidato. Entonces, bueno, eso es bastante importante y se ha resaltado mucho, se ha destacado mucho en Brasil, en los medios y en las conversaciones de, bueno, por fin hay militares que van a entrar en la cárcel y van a perder su cargo militar. Intuyo por lo que me dices, Bernardo, que la figura de Bolsonaro, el bolsonarismo, se ha desgastado mucho en estos 2 años y que no hay tanta gente que apoye su visión de que todo esto es un montaje, una persecución política. ¿Cómo de fuerte está el bolsonarismo? La figura de Bolsonaro, que es carismática, tiene unos seguidores muy vinculados a su imagen, pero la propia familia, justamente por esta intervención de Estados Unidos y el apoyo de Estados Unidos al clan Bolsonaro, la familia se ha desgastado mucho. El bolsonarismo ha menguado, ha decrecido, pero sigue siendo una fuerza política considerable. Y es más, que puede llegar a cambiar de nombre. Si la familia Bolsonaro acaba saliendo de la arena política y es otro candidato y se configuran otras fuerzas,
ese 20% de radicales va a estar ahí, les va a dar igual que sea Bolsonaro o no. Es lo que te dan otras encuestas de la asistencia al bolsonarismo, es un 30% del país, que es bastante, pero ya no es casi la mitad del país o no tienen mayoría. Entonces, bueno, sigue existiendo un núcleo duro, sigue existiendo una extrema derecha radical, la derecha conservadora clásica se ancoró a la extrema derecha, como en casi todos los países. Entonces, bueno, es una fuerza política a seguir teniendo en cuenta y un poco imprevisible también, ¿no? Estamos analizando esta condena de Bolsonaro y es inevitable no pensar en Estados Unidos, porque lo que ocurrió en Brasilia en enero de 2023 tiene paralelismos muy claros con el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de los seguidores de Trump, ¿no? Del movimiento MAGA, para impedir la proclamación de Joe Biden como ganador. Trump no ha sido juzgado y hoy es presidente del país. Y sin embargo en Brasil el procesamiento a Bolsonaro ha sido muy rápido. No hace ni 3 años del golpe y ya tenemos sentencia, Bernardo. Bueno, a lo mejor lo que hay que preguntarse es por qué ha sido tan lento o no ha ocurrido el juicio en Estados Unidos tras el ataque al Capitolio. Lo que ocurre en Brasil es que como es un asunto tan caliente que interfiere en el día a día de la política, que ensucia la propia democracia, el Congreso, el Senado, es una nube tóxica tan fuerte, ¿no? Porque el bolsonarismo sigue ahí, siguen las fake news, sigue todo un entramado para justificar el 8 de enero, y también porque el año que viene es año electoral. Hay elecciones presidenciales y del Congreso y del Senado y gobernadores, la más importante. Y claro, se entiende que si el juicio se arrastra hasta 2026, va a comerse el debate político y va a seguir una polarización que en un momento en que está disminuyendo un poco, las encuestas lo reflejan, un poco cansancio de esta polarización Lula-Bolsonaro. También había muchas pruebas, no había que investigar tan profundamente porque era muy evidente. Entonces, ha sido todo muy ágil y en general las instituciones en Brasil funcionan bastante bien y la Policía Federal que está a cargo de la investigación y la Fiscalía General del Estado. Pero yo pienso que el año electoral ha sido clave. No querer ensuciar el año electoral, o sea, posiblemente, casi seguramente, Bolsonaro entre en la cárcel, sea la que sea o sea como ocurra este año, antes de Navidad. Bueno, ya sé que esto da para capítulo aparte, pero mencionas la injerencia, la influencia, las maniobras de Estados Unidos. Bueno, para quien no sepa de qué estamos hablando, ¿cómo resumes la manera en la que Estados Unidos ha metido mano en todo esto que estamos contando en este proceso contra Bolsonaro? Lo que ha ocurrido es un efecto boomerang o un efecto contrario, porque cuanto más interfiere Estados Unidos en Brasil, peor le va a Estados Unidos, peor le va a Donald Trump, y mejor le va a Lula y mejor le va a la democracia brasileña. Entonces, haber resistido al envite, haberse puesto firmes, no haber acatado nada, no haber tenido miedo, no haberse bajado los pantalones, en el fondo está reforzando a Lula, a la justicia brasileña y a la democracia en general. Entonces, no sé, yo estoy en dudas si Estados Unidos va a aplicar sanciones salvajes, porque posiblemente alguien con un poco de sentido común le estoy diciendo a Donald Trump, oye, es que cada cosa que haces nos va peor. De hecho, México y Brasil tienen una nueva relación económica brutal que está tejiéndose. África, India, a hacer un acuerdo impresionante con Brasil. Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos, que solo son un 12% de su PIB, seguirán bajando y están perjudicando la soja de Estados Unidos. O sea, ni siquiera económicamente le está saliendo bien. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Habrá sanciones más simbólicas que otra cosa, creo, y no sé si se atreverán sancionarán a los 4 ministros, uno ya está, los 3 que han votado a favor de la condena, y no sé qué más harán. O sea, no les está saliendo bien. Entonces, a lo mejor se quedan en la narrativa y hacen poco y dicen mucho, o a saber, porque también es verdad que es un poco imprevisible todo. La última, Bernardo, mirando al futuro. Hay elecciones en 2026. Brasil vuelve a tener que elegir presidente en 2026. Ahora mismo, Lula da Silva es presidente, tiene ya 79 años. ¿Qué impacto crees que puede tener esta sentencia en las elecciones? Bueno, lo primero, la figura de Lula, que estaba un poco desgastada, se recupera, tanto por el proceso contra Bolsonaro como por la posición de Estados Unidos de ataque a la soberanía brasileña, que Lula en general ha jugado muy bien a la soberanía, al nacionalismo, y la extrema derecha ha jugado muy mal porque se ha alineado contra los intereses de Brasil y la propia economía brasileña. Entonces, la figura de Lula se refuerza, ya se sabía y
digamos, no hay grandes alternativas a Lula dentro de las fuerzas progresistas para disputar una elección, y cambia bastante porque, quieras o no, a pesar del desgaste de la familia Bolsonaro, la figura de Jair tiene una esfera mitológica, ¿no? Ahí le llaman mito, sus seguidores. Entonces, él sí tiene mucho más tirón popular que sus hijos, que el Bolsonaro y que otros políticos. Y entonces ahí va a haber una complicación para la derecha, porque la derecha y la bolsa de valores, la élite económica está intentando vender a su posible sucesor, que es Tarcísio de Freitas, que es el gobernador de Sao Paulo, que es claramente bolsonarista, como un moderado. Entonces va a haber esa dificultad de construir un relato de un candidato moderado pero bolsonarista al mismo tiempo, o cómo seduces al 20% radical y al otro 30% que te hace falta para ganar. Está complicado. Aún así, sigue existiendo la polarización, la figura de Lula despierta mucha pasión, pero también odios. Lo que es verdad es que las encuestas colocan a Lula muy bien frente a todos los candidatos. Y después de la intervención de Estados Unidos ha cambiado. Por lo que, bueno, digamos que las fuerzas progresistas tienen esperanza a pesar de que será difícil. Bernardo Gutiérrez, Río de Janeiro, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Con Kit Digital, las mejores naranjas ha impulsado su digitalización. El Kit Digital ha impactado en la operativa del negocio y en las ventas. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.